En este video vamos a hablar sobre el proceso evolutivo de la aparición de la psicología social. Vamos a tener en cuenta las corrientes psicológicas que más influyeron en este proceso evolutivo de la psicología social y algunos de sus principales representantes. Tenemos un primer postulado que es el que dice que el hombre es estructuralmente un ser inacabado, y es inacabado porque tiene una tarea abierta que no se concluye nunca. Es decir, tenemos la facticidad y la seguridad de que hay un pasado y tenemos la posibilidad de que existe un futuro. A partir de estos dos aspectos, el pasado y el futuro, se produce una tensión que nace de la insatisfacción del presente y del deseo de otras posibilidades. El primer modelo entonces es el modelo neohumanista y tiene como base el precepto de que el hombre es un sistema, es decir, es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, de tal manera que puede ser afectado desde lo físico, mental, social, espiritual, además afectando a su conjunto, a los demás. Cuando hablamos de lo físico, tenemos en cuenta aspectos digestivos, circulatorios, límbicos, linfáticos, cognitivos, celulares, etc. Y cuando hablamos desde lo social, estamos hablando de sistemas familiares, sociales, políticos, culturales, incluso hasta su relación espiritual. El positivismo. Su origen es a mediados del siglo pasado con los planteamientos de Augusto Comte. Sin embargo, no es sino hasta principios de este siglo cuando se consolida como una escuela del pensamiento. En cuanto a la reflexión sobre el desarrollo humano, se buscó construir una explicación de lo social y de lo humano con base en el método científico. Y como punto de partida para este enfoque, el hombre actúa respondiendo a las condiciones externas y a los afectos que en el ambiente encuentre. Dentro de sus distintas acciones entonces aparece el refuerzo o el castigo. Pasamos entonces al humanismo. Esta es una corriente centrada en la reflexión sobre el ser humano como eje de su propio desarrollo. Sus orígenes se remontan no solo a la filosofía griega, sino que también nace a partir, por ejemplo, de la Revolución Francesa, que en ella se plantea como ideal alcanzar la igualdad, la fraternidad y la libertad en el hombre. Pero en todo ese proceso aparece también un afán de control racional, y esta naturaleza del hombre lleva a que la igualdad y la fraternidad se pierdan como posibilidades en una sociedad, y el reflejo de ello hace que aparezcan las guerras por el poder económico y político. Pero entonces después de estas guerras surge entonces la necesidad de recuperar los principios mínimos de la convivencia social, y ahí es donde surge el humanismo y aparece afectando la empresa, la psicología, incluso la filosofía. El humanismo no concibe a la persona como un ser malo, hostil y antisocial en esencia. Todo lo contrario, lo ve como un ser lleno de posibilidades que deben ser aprovechadas para alcanzar un desarrollo pleno, tanto personal como social. Vamos entonces a hablar un poco sobre los representantes del humanismo. El primero de ellos es Maslow, quien ha propuesto la existencia de una escala de necesidades que inicia con las fisiológicas, pasando por la seguridad, la afiliación, el reconocimiento, la autorrealización, en el cual vemos factores como la moralidad, la creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de ellos y por último la resolución de problemas. También en América Latina tenemos otro humanista que es Manfred Mach. Este ha propuesto el desarrollo a escala humana, que se orienta hacia la satisfacción de las necesidades humanas y maneja como postulado básico que el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos, donde la calidad de vida de las personas depende de sus posibilidades para satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales.
y que el mejor proceso de desarrollo es aquel que permite elevar la calidad de vida en las personas. Pasemos ahora al marxismo. Este es un heredero de las grandes contradicciones que surgen en la sociedad industrial. Estamos hablando de la desigualdad social, a nivel de sus condiciones de producción y de los estilos de vida propios de la modernidad, lo que genera grandes grupos sociales que rápidamente entran en conflicto. Este proceso logra que el ser humano se conciba como un ser histórico inserto en un modo de producción, siendo esta, por decirlo de algún modo, su función dentro de las grandes capitales socialistas. No olvidemos que los países que influenciaron Latinoamérica son la Unión Soviética y China, y aparece Cuba como uno de sus máximos exponentes en nuestra región. Pasemos entonces ahora al posmodernismo. Esta es una reflexión originalmente europea. El posmodernismo es entonces un movimiento que refleja la crisis de todos los enfoques que ya vimos anteriormente y de la sociedad en general en su época. Aquí el hombre como categoría de construcción conceptual queda cuestionado. No se puede hablar del hombre en general, ya que en la medida en que el hombre se relaciona con otros, siempre genera algo distinto. Entonces digamos que aquí parece la relación con el entorno, con el medio, ya aparece una relación tridimensional, si lo podemos llamar de este modo. La opción es el manejo de las relaciones aceptando una constante social. La incertidumbre aquí es que tenemos una sociedad llena de medios de comunicación, de fuerzas sociales, y se debe aceptar el juego de lo diverso, pues no todo depende del propio individuo o solamente del hombre. Por último, entonces, demos una mirada al movimiento socioconstructivista. En medio de la crisis recogida por el enfoque posmodernista en el interior de las ciencias sociales, durante los años 70 y 80 se inicia el movimiento socioconstructivista centrado en la lectura sobre la cotidianidad. Entonces, factores que antes eran considerados como secundarios, ahora eran considerados como el centro de la conceptualización de las ciencias sociales. Estamos hablando de los diálogos entre las personas, los rituales, la comunicación a través de gestos, entre otros. Lo que se acepta como punto de partida es la interacción. No se puede leer la realidad social, sino como una interacción de mutua transformación. Sin embargo, la dirección que toma la realidad social no es algo predeterminante. Podemos decir por último entonces que el socioconstructivismo tiene como punto de partida las relaciones humanas, con una tendencia de construcción de significados.